Después de una simple operación, la pareja pudo tener su primer bebé, María Teresa. Pero no es fácil reparar el daño que se le ha hecho a la imagen de María Antonieta durante años. Desde principios de 1780, las calumnias habían circulado por todo el país, sátiras pornográficas del rey y de la reina, folletos obscenos que se reían de la impotencia de Luis XVI y retrataban a la reina como una ramera promiscua en una corte pervertida y decadente. Cuando la situación en el campo empeora, la opinión de la gente sobre la monarquía empieza a cambiar. Se producen muchas malas cosechas y la inflación aumenta el precio de la harina, llevando a la escasez de la parte esencial de la dieta francesa, el pan. Pero naturalmente estas privaciones acaban a las puertas de Versalles. Mientras los monarcas continúan viviendo en la extravagancia, las quejas se traspasan al papel. A la corte real se le acusa directamente. ¿Sabe por qué hay tanta gente necesitada? ¿Es acaso que su lujoso estilo de vida devora en un día lo que 1 millar de hombres necesitaría para subsistir? ¿Quién es el hombre que está detrás de estas acusaciones? El mismo joven que solo unos años antes felicitó al rey y a la reina por su coronación. Maximilien Robespierre. La gente pronto tendrá un portavoz que pedirá la libertad y la igualdad por la revolución. A finales del 1700, Versalles es un oasis de extravagancia, rodeado de una tierra desesperada. Y con un rey inseguro al mando, Francia está trazándose su camino al desastre. Después de 19 años de matrimonio, Luis tenía 4 hijos. Aún así, como rey sigue siendo impotente. En un intento por demostrar su liderazgo, Luis se mete a hacer reformas financieras. Pero su equivocada manera de manejar las finanzas carga a los pobres con muchos impuestos, mientras la nobleza no paga casi nada. Con la economía por los suelos y la gente cada vez más inquieta, parece que incluso Dios está enfadado, golpeando a Francia con el invierno más frío de los últimos 90 años. Si alguna vez hubo intervención divina para empeorar la situación, seguro que fue en el verano de 1788 y la primavera de 1789. En el verano de 1788 había una creciente crisis política desarrollándose en un momento de seria escasez de comida. En 1788, para los franceses, la harina era la esencia de la vida. El pan, su medida de subsistencia. La mayoría de la gente en Francia comía casi 1 kilo de pan al día. El pan era esencial y su subida de precio la notó todo el mundo. Si el precio se doblaba, tenías problemas. Bajo la mala financiación de Luis XVI, el precio de la harina se disparó. Las escasas provisiones se estaban agotando y el precio de una rebanada de pan pronto igualó al sueldo de un mes. El hambre se convirtió en rabia. Surgen disturbios por toda Francia. Se atacan casas. Se roban panaderías y los panaderos, acusados de guardar pan, son linchados allí mismo. Con la economía destrozada, los bancos fuerzan a Luis XVI a contratar a un ministro de Economía, Jacques Necker. Necker, un pensador progresista, es popular entre la gente de una manera que Luis XVI solo puede envidiar. Durante la primavera del 89, Jacques Necker fue, sin lugar a dudas, el ministro más popular, porque saltó a la luz pública por sus escritos sobre el deber del gobierno de asegurarse de que haya pan y grano suficiente para todos. Con la nación en crisis fiscal, Necker insta a Luis XVI a convocar una reunión con el tradicional cuerpo representativo del reino, los Estados Generales. Es la primera vez en 175 años que se reúne a estos representantes.
Políticamente, Francia estaba organizada en los llamados tres estados. El primero era el del clero, el segundo el de la nobleza y el tercero el de todos los demás. Y según los cálculos contemporáneos, los primeros dos estados los formaban el 3% de la población y el tercer estado el 97%. Mucha gente pensaba que era muy injusto que este tercer estado, que era la mayoría de la población, tuviese solo un tercio de los diputados. Consideraban injusto que el Parlamento tuviese tres cámaras y que las dos cámaras, la de la nobleza y la del clero, pudieran siempre anular la votación de la plebe. 4 de mayo de 1789. Un destacado joven abogado y político llega a Versalles. Maximilien Robespierre viene a presentarse ante los Estados Generales como diputado, para ser la voz que pida justicia para la gente que él representa, el tercer estado. Robespierre era un huérfano provinciano que había destacado académicamente con la obtención de una prestigiosa beca, convirtiéndose en un orador elocuente. Un mojigato en apariencia, pero con las ideas muy claras. Cuando volvió a su casa, al pequeño pueblo de Arras, las ideas de la Ilustración que había absorbido en los salones de París tuvieron a un poderoso defensor porque se convirtió en el abogado de los oprimidos de su pueblo natal. Cuando volvió a Arras y empezó a ejercer de abogado, leyó mucho sobre la Ilustración, y cuando Robespierre ejerció de abogado en Arras, intentó utilizar esas ideas en los casos que él estaba defendiendo. Robespierre y sus compañeros pedían que la nobleza y el clero pagasen sus impuestos. Pero Luis XVI se siente cada vez más amenazado por el creciente radicalismo del tercer estado. Entonces, el 20 de junio, después de 6 semanas de estancamiento, los diputados se dan cuenta de que están siendo silenciados. El 20 de junio, cuando los diputados llegan a la reunión y encuentran las puertas cerradas, sospechan de un complot. Van a la sala, que era lo que nosotros llamamos la sala de juego de pelota, pero que en realidad era un frontón, se reúnen y juran que no dejarán de reunirse hasta que tengan una nueva constitución. Los diputados deciden constituirse en una nueva Asamblea Nacional y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. El juramento del juego de pelota es uno de estos grandes y simbólicos momentos de la historia de la Revolución Francesa. Tienes a todas estas personas reunidas en este gran espacio abierto que es la sala de juego, levantando sus brazos en una especie de saludo casi romano, y para esta Asamblea Nacional fue el momento en el que se dan cuenta de su poder y dignidad, y realmente vieron que podían derrocar al rey de Francia. La Asamblea Nacional nace de un revolucionario estado de rebeldía. Será una comunión de voces procedentes de todo el país, un cuerpo parlamentario representando la voluntad de la gente. Pero arrebatarle el poder al rey no será tan fácil como firmar una simple proclamación. Todas estas victorias iniciales que tuvieron lugar en Versalles son la mayoría victorias sobre el papel y ninguna se había llevado a cabo. Cuanto más nos vamos acercando a julio de 1789, más miedo tienen los diputados de Versalles de que el rey esté reuniendo al ejército para derrocarles. A principios de julio, 30.000 soldados toman posiciones en los alrededores de París. Para defenderse, la gente forma una nueva Guardia Nacional. Los revolucionarios asaltan las armerías de París y se van con más de 28.000 mosquetes. Lo único que les falta es la pólvora, y la gente sabe dónde encontrarla. En el centro de París se alza un enorme castillo de piedra, conocido como el símbolo del dominio feudal, la Bastilla. La prisión acoge los almacenes de pólvora de la ciudad y se conoce como la prisión de las torturas y las muertes inexplicables. La Bastilla había sido el gran símbolo del despotismo monárquico, el gran símbolo de los reyes de Francia yendo más allá de los límites de su propio poder. Para los franceses simboliza el horror. En medio de las revueltas se produce un sorprendente escándalo. Luis XVI despide a su ministro de Economía, el apreciado Jacques Necker, por portarse demasiado bien con el pueblo.